Bienvenidos, bienaventurados. El calendario ha llegado con prisas y ya es julio. De eso y muchas más cosas vamos a platicar con Julio Huerta, exsecretario de Gobernación, y hoy dedicado ya de lleno a la coordinación del proyecto de Claudia Sheinbaum Pardo en Puebla y también con un proyecto personal. Julio, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Álvaro. Para saludarte. Igualmente. ¿Cómo miras al retrovisor de tu trayectoria personal, de tu vida en tu región, en Sinacatepec, en Tehuacán, a estos pasos a lo largo de los años a llegar hoy aquí? ¿Cómo miras? ¿Con nostalgia? ¿Con alegría? ¿Cómo lo miras? No, con alegría. Con alegría, con mucha alegría, con la concepción, la percepción y la convicción, por supuesto, de que al final de cuentas se siembra lo que se cosecha. Yo tuve, por mi formación personal y familiar, la oportunidad de empezar a formarme en el trabajo, en el esfuerzo desde niño. Lo hice, por ejemplo, de mis padres principalmente, y por el ambiente en el que yo vivía en mi pueblo natal, y definitivamente que eso me formó, me hizo ser lo que actualmente soy, por supuesto con las evoluciones que te da el crecimiento personal, el desarrollo profesional, en mi caso la experiencia política que vas adquiriendo. Y al final de cuentas yo estoy agradecido primordialmente con mi familia, con Dios, con la gente que me acompaña, con mi equipo de trabajo, con lo que he podido construir en el pueblo de Puebla y con las poblanas y los poblanos para llegar a este momento. Yo te quiero decir que soy un hombre de gustos sencillos, no me gustan los lujos ni los aspavientos, ni mucho menos. Yo soy un agente de pueblo, conozco el trabajo, conozco la tierra, sé de las carencias que tienen las zonas rurales, sé también lo que es la pobreza urbana. Yo tuve oportunidad de empezar a aprender náhuatl por la necesidad de comunicarme con mis compañeros en la primaria y poder entender lo que ellos decían y lo que ellos querían comunicar. Mi escuela primaria no era bilingüe, pero pues había muchos compañeros míos que viniendo de familias indígenas pues iban a la escuela y no hablaban mucho español, y entonces dificultaba el aprendizaje. En Sinacatepec, En ¿verdad? Zacatepec, claro. Y ahí pues nosotros nos ayudábamos mutuamente para poder entendernos, ¿no? Pues con algo de español que uno les podía compartir, y por supuesto con el mucho náhuatl que ellos nos transmitían para poder comunicarnos de una mejor manera. Y también, por supuesto, pues yo tuve la necesidad, ahí sí no fue oportunidad, fue la necesidad de ser migrante en los Estados Unidos, y eso también son cuestiones que te marcan y que te forman. Yo decía en Izúcar de Matamoros hace algunas semanas el hecho de que en cada familia poblana cuando menos había un migrante, Sí. que en la mía, a quien le había tocado esa parte era a mí. Y lo digo con plena responsabilidad y con conocimiento de que la experiencia, lo que tú vives, o te forma o te deforma. Uh-huh. Y en mi caso yo creo que las cosas han sido de una manera positiva, y eso me da una oportunidad de identificarme con las poblanas y los poblanos muy grande, y con todos los sectores. Yo he dicho también que todos en Puebla somos importantes y somos necesarios, tanto las mujeres y los hombres de empresa que ayudan al Estado a la generación de empleos, la productividad, a todo el asunto que tiene que ver con lo económico, al desarrollo económico de los pueblos, de las ciudades, de los estados y del país. Pero pues también hay grupos intermedios, las clases medias, que no han sido escuchadas. Desafortunadamente ahí falta mucha atención, y lo mismo pasa con las familias más necesitadas, ¿verdad? Desafortunadamente el neoliberalismo nos condujo a que la brecha entre los ricos y los pobres se ampliara. Nos dijeron y nos engañaron que el Dios comercio nos iba a resolver todos los problemas,
cosa que no fue cierta, y eso ya lo experimentamos en todo el planeta. Y desafortunadamente no fue para que los grupos intermedios y las clases medias ascendieran a las clases más pudientes, sino que se tuvieron que sumar a las clases más necesitadas. Y lo que tenemos que ver es que de esta parte que está abajo, de las clases necesitadas, asciendan para poder ser una clase media productiva, una clase media que tiene mucho que aportar a la sociedad, y para eso pues tienen que diseñarse políticas públicas que vayan dirigidas a eso, ¿no? A generar mayores oportunidades para crecimiento, para el desarrollo, para que vayamos todos de la mano. Al final de cuentas eso tiene que ser nuestro objetivo, trabajar unidos. Eso seguramente te identifica con el proyecto de Claudia Sheinbaum y lo has venido construyendo desde hace mucho tiempo, no es reciente que seas su coordinador. ¿Cuándo se da este encuentro, esta comunión con ella? Fíjate que por indicaciones del gobernador Barbosa yo fui designado su enlace con la doctora Claudia Sheinbaum. Eso fue en mayo de 2022. Y a partir de ese momento pues empezamos a caminar, a hacer cosas juntos, a planear lo que se venía. Por supuesto que también a ver en temas institucionales como los convenios de colaboración que firmó con el gobernador Miguel Barbosa en su momento y que posteriormente ratificó el gobernador Sergio Salomón con algunas adhesiones a los mismos. Y desde ese momento pues yo empiezo a trabajar con ella, a conocer su proyecto, a conocer y vivir de cerca los logros que ella ha obtenido para las mujeres y hombres de la Ciudad de México, y por supuesto que eso me identifica mucho con ella, ¿no? Nosotros tenemos mucho que aprender como poblanos de las políticas públicas que se implementaron por parte de ella en Ciudad de México, y por supuesto que también Puebla tiene muchas cosas que aportar a Ciudad de México con lo que hemos hecho acá en Puebla. Pareciera que los dos proyectos pareciera que caminan en paralelo. Ella, por supuesto, sabe de tu aspiración, pero ¿y qué te ha dicho? ¿Cómo lo platican? No, pues fue la aspiración fue algo que se empezó a dar ya a principios de este año. Si tú recuerdas el papel que ella estaba jugando en los últimos meses del año pasado, también por indicaciones, por supuesto, de mi entonces jefe político, Miguel Barbosa, pues era que yo llevara a nuestras corcholatas locales al interior del estado para que las conocieran, para que hubiera un contacto con ellos, para que se notara que había más de quienes ya habían levantado la mano y habían dicho, yo ya estoy aquí, y que esto nada más es un encuentro entre dos, ¿verdad? Sino que eso estaba posicionando a nuestras amigas y amigos que estaban en el gabinete, y quien andaba trayéndolos en mi carácter de consejero nacional y consejero estatal de Morena, pues era tu servidor. Eso no bien. Pasa lo que pasó desafortunadamente el 13 de diciembre, y pues hay un reacomodo de cosas. Sin duda que el aspirante que mejor posicionado traíamos en esa dinámica era el actual gobernador Sergio Salomón, y a la hora de que se tiene que definir quién sería el sucesor del gobernador Miguel Barbosa, pues quien traía el trabajo fino, quien había tenido los consensos, el diálogo permanente con el Congreso, pues definitivamente era él en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno. Y entonces fue una cuestión natural ahí la que se dio, ¿sí? Y pues casi todos los diputados lo eligieron, y entonces pues había que ver qué iba a pasar ahora, y eso pues lo empezamos a platicar con nuestros aliados, con la gente con la que trabajamos políticamente, y pues hubo manifestaciones de apoyo para tu servidor en muchas partes del estado, y se empezó a considerar la reingeniería del proyecto político, para que a final de cuentas se llegara al consenso de nosotros de que tu servidor era quien podría encabezar. Eso es importante dejarlo claro. Yo no recuerdo haberlo escuchado. No eres tú quien dice quiero ser. No, por supuesto que no. Son
¿no? Así es. Es el grupo político. Son manifestaciones de apoyo, sí, de amigas y amigos presidentes municipales de todo el estado, de todos los rincones del estado. Son, por supuesto, que actores políticos importantes en la vida del estado. Son empresarios también quienes lo dicen. Y entonces, pues, empezamos a hacer las cuestiones de análisis y al final de cuentas es en tu servidor en quien las cosas empiezan a generarse. Entonces no hay ni protagonismo ni imposición. No, de ninguna manera, no, jamás. Y por eso la legitimidad de la presentación que hicimos el domingo, arropado por 170 presidentes municipales de 217, de ¿no? todos los colores, Uh-huh. de todos los colores, pues ahí había empresarios, ahí estaban también los rectores de universidades, estaban actores políticos, líderes sindicales, buena parte de los servidores públicos que hay en el Estado por parte del Poder Ejecutivo. En fin, pues era toda una gama de personajes y personalidades de las que estuvieron ahí presentes arropándome, cosa que agradezco infinitamente. Este tejido que tienes con todo este cúmulo social, político que tú acabas de describir, en principio lo impulsas el proyecto de Claudia Sheinbaum, ¿no? Así es. ¿Cuánto tiempo tienes tejiendo esto? Y supongo que tiene que ver con muchísimos años, y que tiene que ver con una trayectoria personal, pero ¿cuándo vas y les dices, vamos a apoyar a Claudia Sheinbaum? ¿Cuándo comienza realmente a construirse este proyecto? En Puebla empezamos nosotros a tejer el asunto de la doctora en junio del año pasado. Junio del año Hace pasado. poquito más de un año. Muy poco. Así es. Con buenos resultados. Por supuesto que ya traíamos un andamiaje que hemos construido, no solamente ahora que hemos estado en el servicio público en el gobierno del estado, sino que pues, a lo largo de mi vida y de lo que he hecho políticamente. Yo he recorrido el estado desde hace bastantes años en mi calidad de operador político en otras trincheras, vamos a dejarlo ahí. Como la mayoría. Exactamente, la gran mayoría. La gran mayoría. Y eso pues nos ha llevado a tener esa posibilidad de que tuviéramos un sustento político ya creciente, pujante, y luego viene el servicio público, primero como director general de gobierno, y pues se acrecienta ya a nivel estatal totalmente, con la relación que hemos ido trabajando institucional siempre respetuosa, que muchos no lo entienden y no lo van a entender jamás porque estaban acostumbrados a cuestiones oscuras o cuando menos grises, y que tenían que ver con imposiciones, con amenazas, ¿no? Y más en la posición en la que yo estuve. Sí, claro. ¿Sí? Yo le he dicho públicamente y en privado que cuando un secretario de Gobernación mandaba a traer a un presidente municipal, no era para felicitarlos, No. era para darles un regaño, una amenaza, amenazarlos con las cuentas públicas y ese tipo de cosas. Y conmigo nunca fue así. Nunca fue así, siempre hemos sido institucionales, siempre lo hicimos de buena gana, de buena manera, y nosotros ganándonos la legitimidad ante ellos y ante todos los sectores políticos del Estado para poder llegar a los encuentros, a los consensos, y a que las diferencias quedaran de lado, ¿sí? Incluso las diferencias ideológicas y de partido, que es algo muy complicado. En otras épocas, pues si no pertenecías al partido en el poder, pues olvídate, ibas a estar relegado hasta allá y no le iba a tocar a tu gente pues absolutamente nada, a tu pueblo. Y ahora no, el gobernador Barbosa fue muy prudente en la cuestión de la distribución de los pocos recursos económicos que tiene el Estado y siempre insuficientes, para que se fueran atacando los problemas fundamentales en todas las regiones del Estado. Y eso, como te comento, pues sí nos ayudó a fortalecernos y a tener una presencia fuerte que ha ido solidificándose en todo el Estado. Pusiste muy nerviosos a algunos, muy nerviosos. Lo voy a decir yo y tú me das tu punto de vista. Siento que tu llegada fue recibida con mucha hostilidad, por lo menos por parte de uno de los
Ajá. adversarios, Sí. locales internos. Sí. ¿Tú estás viendo ese terreno así? Pues fíjate que son maneras de ser y de pensar. Sí, yo no vengo a agredir a nadie, pero por supuesto que yo tengo la legitimidad para buscar lo que estoy buscando en los dos proyectos, tanto en el proyecto nacional como en el proyecto local. Respeto las posiciones, respeto las opiniones, algunas por supuesto que no las comparto. Yo no soy del tipo de jactarme ni de andar sintiéndome la mamá de los pollitos, ¿no? O el abuelito de los totoles. Yo soy una persona que está acostumbrada a trabajar políticamente y en todos los ámbitos en los que he tenido la oportunidad y no me siento hostilizado, por supuesto, mucho menos me siento amedrentado. Yo soy un tipo echado para adelante y vamos a echarle todas las ganas y vamos a obtener los resultados que estamos buscando. Y es que llegaste y desbancaste por lo menos a uno, ¿no? Y es complicado, ¿no? Cuando te sientes permeado de arriba hacia abajo, Ajá. cuando te sientes ungido y que te sientes el dueño de la situación y llega alguien que sin decírtelo, pero te das cuenta, pues que ya te está haciendo de ladito, pues yo creo que se ha de ser complicado, ¿no? Por eso no es bueno sentirse todos poderosos, ni absolutos, ni en asuntos de la condición de ser dueños de la verdad, ni tampoco en otros temas, ¿no? Por Ya. supuesto. Y no hay que jugar el juego de las apariencias. Hay que ser auténticos, hay que ser transparentes, hay que intentar ser diferentes. De, Esas épocas, ajá. del ejercicio de la política basados en jugar el juego de las percepciones ya no funcionan. Ya no funcionan. Y son estrategias que sabemos los grupos que las manejan, Ajá. los personajes grises y oscuros que te he comentado que las manejan, ¿verdad? Yo creo que ya hay una ruta, la ruta es la de la cuarta transformación. El gobernador Barbosa y el gobernador Sergio Salomón lo han estado haciendo bien, de una manera muy sólida aquí en nuestro estado. Pues es la segunda parte del primer gobierno de izquierda la que le toca llevar en los hombros a Sergio Salomón y estamos ya en la ruta correcta. Bueno, pues hay que seguir por esa ruta, vámonos por esa ruta y no vamos a decir que vamos a reinventar todo y que yo sí Ajá. soy el de la cuarta, ellos no, y que yo sí fundé, yo sí esto, yo sí lo otro. No, el presidente de la República lo ha dicho siempre, Morena es del pueblo y en Morena todo aquel que quiera entrar, participar y fletarse con las condiciones que los principios nos dicen de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, pues bienvenido, ¿verdad? Veo en esto de las simulaciones un intento desde la trinchera, desde una trinchera en específico, de sembrar la falsa idea de que hay un pacto, por ejemplo, con Alejandro Armenta, ¿no? Tienes tú ahí una respuesta muy puntual a los amanuenses, a los que te han querido sembrar, porque Sí, lo publican, ¿no? Tú tienes una respuesta muy puntual al sí, respecto. claro. Yo no tengo ningún pacto ni privado, ni secreto, ni público con el senador Alejandro Armenta. Yo lo conozco de muchos años, muchos años. Hay una relación incluso de afecto y de respeto con él. Y cuando nos tocó ser servidores públicos juntos, él en el ámbito federal y yo en el ámbito estatal, tuvimos una relación institucional. Él lo manifestó en un tuit que envió el día que yo hice estos tres anuncios importantes el domingo. Tuvo la cortesía política de hacerlo. Yo le contesté lógicamente y el día de ayer nos encontramos Ayer en una lunes. empresa de comunicación de aquí de Puebla. Yo iba saliendo de la entrevista y ya estaba yo en el patio Ajá. y él del estacionamiento. Y él iba llegando y nos saludamos, y nos deseamos suerte y nos fuimos cada quien por su proyecto, por su ruta, por lo que cada quien es en este momento en Morena, lo que estamos buscando y ya, nos despedimos. No hay ningún pacto, ni él me lo ha propuesto, ni mucho menos yo se lo he propuesto, no hay nada de eso.
Lo digo categóricamente. Bien, viene Claudia Sheinbaum, ya tienes fecha y habrá una expectativa después de que la primera gran reunión masiva que tuvo Sheinbaum en el país, Así es. fue como de 20,000 en el centro expositor. Luego regresa, eso fue finales de octubre del año Octubre pasado. del año pasado, exactamente. Luego junio, ¿cuándo fue? Fue a principios 3 de junio. 3 de junio regresa y 55,000 más los que se quedaron afuera. Así Y es. ustedes, bueno, tú, tu equipo, Puebla, ha marcado como que la agenda del apoyo de Sheinbaum, porque Sí. después ya se ponen las pilas Oaxaca y Ajá. les ponen la vara muy alta. Ajá. ¿Cuándo viene y cuál va a ser la expectativa? Sé que lo acaban de saber, pero ¿cuál es lo que se está pensando? Pues sí, ya tenemos la información de que el próximo viernes 21 de julio, la doctora Claudia Sheinbaum vuelve a Puebla. Se está diseñando la agenda, aún la estamos diseñando, todavía no hay una preagenda incluso como tal. Vamos a hacer la propuesta de eventos y ya su equipo de coordinación va a ser el que nos va a determinar qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Pero sí, efectivamente, en el 2022 el estado de Jalisco era quien traía la vara alta con un evento de aproximadamente 13,000, 14,000 personas. Viene a Puebla en octubre pasado y nosotros le metemos más de 20,000, aproximadamente 25,000 personas en el expositor. Y luego, ya en el 2023, la vara la había puesto Oaxaca en un evento en el Istmo de Tehuantepec donde hubo alrededor de 30,000 personas. Y nosotros pues tuvimos la capacidad organizativa de reunirle en números cerrados entre los que no llegaron y ya no pudieron acceder, entre los autobuses que se quedaron desde el estadio hasta acá que ya no pudieron accesar, alrededor de 60,000 personas. Y eso pues sinceramente es un asunto que a la doctora Sheinbaum le agradece a Puebla, le agradece a las poblanas y a los poblanos por haber tenido esa capacidad de movilización, de organización, de hacer las cosas bien a favor de ella y de hacerlo de una manera ejemplar. Y yo quiero comentarte algo, mi querido Álvaro, que el evento del 3 de junio que se organizó la doctora fue uno de los detonantes para que el presidente de la República, el 4 de julio, domingo, convocara tanto a las corcholatas nacionales como a las gobernadoras y gobernadores del país para delinear ya los acuerdos, porque hubo por ahí otras corcholatas que se rasgaron las vestiduras al ver Con amargura. el tamañote del evento, ¿no? Y la presencia del gobernador Sergio Salomón acompañándole en toda Claro. la gira. En fin, pues eso fue una causa detonante de que el presidente de la República dijera, a ver, vénganse para acá, ya, esténse sosiegos y vamos a delinear esto. Y eso por supuesto que provocó que hubiera una convocatoria para el Consejo Nacional de Morena inmediatamente el domingo siguiente, que fue el 11. Ya estuvimos ahí, ya participamos, se tomaron los acuerdos necesarios, se hizo la línea de tiempo de cómo iban a estar las cosas y el 6 de septiembre pues ya la doctora Sheinbaum será nuestra coordinadora nacional y llegado el año electoral y los momentos, nuestra candidata y posteriormente la primera presidenta de México. Eso te iba a preguntar, ya lo has adelantado, pero quisiera que me dijeras por qué, porque obviamente está ganando todas las encuestas, tiene este apoyo, el factor Puebla, como dices ahora, ha sido muy importante Sí, en su proyecto, definitivamente. pero ¿por qué si ella, que lo acabas de decir, pues no tienes duda que será ella, y por qué no los demás? Fíjate que hay una identificación con lo que ella es, con lo que ella representa, con la personalidad que ella tiene, su formación científica y a pesar de ello la cercanía que ella ha logrado tener con la gente. Sin duda otro factor importantísimo es el hecho de que hay que decirlo fuerte y claro, yo no me canso de hacerlo, es el tiempo de las mujeres. Sí, y a nivel nacional pues la tenemos a ella como el referente más grande que hay en relación al género femenino en política en este momento y eso definitivamente que hace que millones de mexicanas y de mexicanos convencidos como tu servidor
estemos del lado de ella y trabajando de una manera decidida en su proyecto. El asunto es que ella genera convicción, ella genera certeza del rumbo que debemos seguir, es una persona cercanísima al presidente Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto que será para nosotros la continuadora ideal del proyecto de la Cuarta Transformación en México. Eso es lo que para nosotros hace la gran diferencia. Todos estos factores inciden en nosotros, inciden en las poblanas y en los poblanos, permean para que ella sea nuestro proyecto, y ese proyecto lo hagamos nosotros propio para llevarla a la presidencia de la República. Para terminar y para redondear, volviendo a tu proyecto, una vez que este 6 de septiembre, como tú lo has dicho, ella sea la candidata, ¿cómo va a incidir eso en tu proyecto personal y cómo esperas ya el terreno de los tiempos y de las formas para Puebla? Primero yo te diría que es más importante para Puebla, para las poblanas y para los poblanos, el nivel de compromiso que la doctora Sheinbaum tiene con Puebla, que cómo puede incidir en mi proyecto personal. Yo te quiero decir que por todos estos antecedentes que hemos comentado a lo largo de la charla, la doctora Sheinbaum tiene un gran compromiso con Puebla, con las poblanas y con los poblanos, y que no quepa duda que a Puebla le va a ir de una manera excelente cuando ella sea nuestra presidenta de la República. Y por lo otro, pues yo estoy convencido y tenemos información de que después de que el 6 de septiembre se haga el anuncio, no vamos a llegar a la primera quincena de septiembre sin que ya exista la convocatoria respectiva para los 9 estados en los que se va a renovar poder ejecutivo en la elección concurrente del 2024. Y pues ahí yo también creo, y mi grupo político también así lo ve, que los términos van a ser muy similares a los de la convocatoria nacional, pero con la diferencia de los tiempos. Tienen que ser los tiempos más cortos para los proyectos estatales. Y entonces vendrá una época para meternos a los estados a hablar de los logros de la Cuarta Transformación en Puebla, vendrá la etapa de la celebración de las encuestas, y posteriormente pues vendrá el anuncio de los resultados, y yo creo que en noviembre estarán anunciando que sigue siendo Julio. Hay quien dice, soy el candidato del pueblo. Hay quien dice, soy el candidato del presidente. ¿Tú cómo te describirías? ¿Cómo me describiría? Yo soy un aspirante que tiene que ver con los sueños, con el objetivo de que todos vivamos en un estado de Puebla mejor. Yo creo que todos aspiramos a que haya mejores condiciones de vida en todos los sentidos, que haya mayor seguridad, que haya mejores oportunidades de empleo, que haya accesibilidad para las personas discapacitadas en todos los ámbitos del servicio público, que haya acceso a la educación, y acceso universal a la educación, a la salud, y que a final de cuentas, como te decía al principio, pues la brecha entre los que mucho tienen y los que tienen poco se vaya reduciendo, porque a final de cuentas pues ese es el sentido de la Cuarta Transformación, el lograr que la gente olvidada por muchos gobiernos, por muchas épocas desafortunadas, pues ahora pueda acceder a beneficios. Y algo que yo comparto mucho con el presidente de la República, pues es el hecho de que había tanta necesidad, y hay todavía tanta necesidad en nuestro estado, que lo que tenía que hacerse es lo que han hecho puntualmente a la hora de diseñar los programas de asistencia social, que a algunas y a algunos no les parecen, ¿verdad? Pero sí era necesario por las condiciones de pobreza tan fuertes que se vive de muchas partes del país, prácticamente en todo el país, en regiones de todo el país, para dejarlo mejor puntualizado. Y yo soy un convencido de que tenemos mucho que dar las poblanas y los poblanos para lograr vivir mejor, y para que consigamos entre todas y entre todos la paz social que Puebla necesita.
Julio, muchas gracias, Al que contrario, mi se amor, gracias a ti. repita por ahí de septiembre y luego Claro. en noviembre para como dices, a ver cómo está el clima y cómo está la circunstancia, Claro. ¿no? Muchas Está bien. gracias. Gracias, a querido ti. Julio. Gusto Gracias. saludarte. Muchas gracias.